¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre es un gusto saludarlo. Le doy la bienvenida a este resumen semanal. Actividad en ambos plenos del Congreso de la Unión. Le tengo todos los detalles de la información. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados compareció el secretario de Hacienda para dar cuenta de la política económica del país y explicar el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018. Perfiló ajustes por desastres naturales. Designa el Senado de la República a Gabriel Contreras Saldívar como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones para un nuevo periodo de 4 años. Designa Senado a integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Diputadas y diputados emiten pronunciamientos en tribuna con motivo del 49 aniversario luctuoso de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Senadores realizarán comparecencias ante el Pleno de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda en el marco de la glosa del quinto informe. Es así como damos inicio a este espacio. Lo invito a que se quede con nosotros. Para explicar el estado que guarda la política económica del gobierno federal, esta semana el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Aquí toda la información al respecto. La expectativa de crecimiento al cierre de 2017 es hoy más de 30% superior a lo que lo era a principios de año. Este crecimiento tiene fundamentos sanos, además de ser balanceado e incluyente. Tiene fundamentos sanos porque descansa en un vigoroso mercado interno que se refleja en un consumo privado y ventas al menudeo que crecen, apoyadas en más empleo, mejores salarios y un acceso a crédito en condiciones competitivas. El funcionario detalló que a principios de la administración, de cada 100 pesos de ingresos públicos, casi 40 provenían del petróleo. Dijo que gracias a la reforma hacendaria, hoy solo 16 pesos, además de que hay 18 millones de nuevos contribuyentes. El paquete económico aprobado el año pasado refleja esta mejora en los ingresos tributarios y aunado a un esfuerzo de contención del gasto, nos va a permitir, por primera vez desde 2008, tener un superávit primario. Dijo que por primera vez en la última década, al final del año la deuda será del 48% como porcentaje del Producto Interno Bruto, y detalló que la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el 2018 mantiene estabilidad en la trayectoria fiscal, sensibilidad social y da certeza. Además adelantó ajustes derivados de los recientes fenómenos naturales. No será la primera vez que el análisis del paquete económico exija ajustes para complementar esos mecanismos con recursos presupuestales. Recordemos que más allá de números y proyecciones, hay rostros y vidas que esperan alivio. Posteriormente, en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, al fijar su postura, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social hizo énfasis en la importancia de atender las necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales registrados en el país, sin olvidar el Plan Nacional de Desarrollo, y cuestionó sobre el monto de endeudamiento. La económica global y local. Se está solicitando un monto de endeudamiento interno neto del gobierno federal hasta por 470 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento externo de hasta 5.5 mil millones de dólares. Es prudente clarificar en qué se utilizarán los recursos de deuda en el ejercicio que concluye, así como en qué se utilizarán en el siguiente ejercicio fiscal. La fracción de Nueva Alianza dijo que la recaudación tributaria creció a una tasa anual de 1.4% en términos reales, es decir, el menor incremento registrado desde 2013. Reiteró que se vigilará de cerca las negociaciones del Telecán y lamentó que el presupuesto para ciencia y tecnología no alcance el 1% del PIB para apoyar a los jóvenes Dreamers que regresen a México derivado de la eliminación de la ley DACA. Siendo el sector de la ciencia y la tecnología uno de los principales en donde se desempeñan los Dreamers en la actualidad y con un presupuesto que no responde a los retos del sector, nos preguntamos cómo vamos a integrarlos a nuestra economía. La fracción del partido Movimiento Ciudadano habló de la necesidad de una reingeniería del gasto público nacional, que evite sobreejercicios presupuestales y derroche de recursos en publicidad gubernamental, así como la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional Autónomo y Transparente. ¿Qué garantías tenemos los mexicanos
de que este dinero va a llegar efectivamente a quienes lo necesitan? ¿Qué garantías tenemos de que no será utilizado de manera discrecional desde su programación hasta su ejecución? ¿Qué garantías tenemos de que, a diferencia de otros ajustes presupuestales, este dinero no terminará reasignado unilateralmente por el gobierno federal en rubros como la publicidad gubernamental, las dádivas o, peor aún, la compra de conciencias? La fracción del Partido Verde Ecologista de México reconoció el crecimiento en las exportaciones, el empleo y la economía familiar y aseguró que la estabilidad económica de nuestro país no está comprometida, sino que está asegurada a largo plazo. No en ocurrencias. Hoy los ingresos no son petroleros. Hoy los ingresos dependen de la recaudación fiscal. Recaudación fiscal que viene de una reforma que por gran mayoría se votó acá y que ha cambiado el rostro financiero de este país. ¿Para qué? Para dar certeza al extranjero y la inversión directa sigue llegando. Para dar certeza al consumo interno y este viene creciendo. El grupo parlamentario de Morena explicó que el déficit va vinculado a la deuda pública, por lo que hizo un llamado referente al endeudamiento nacional e hizo un recuento de cifras. 2016 se autorizó una deuda por 1.532.000 pesos. 2015 se ejerció una deuda de 1.200.000 millones de pesos. 2014 una deuda de 1 billón de pesos. Esto está fondeando el supuesto crecimiento que tenemos. Tenemos una deuda acumulada de requerimiento fiscal de la Federación de 10 billones de pesos. Esto es crecimiento. Estamos creciendo con deuda. En su oportunidad, el grupo parlamentario del PRD reiteró que se incrementó del 37 al 50 del Producto Interno Bruto, mientras que el crecimiento económico alcanzó apenas el 3%, por lo que se dio a conocer la propuesta de la fracción en beneficio de los damnificados de sismos y huracanes. ¿Qué propone el PRD? Que en vez de dejarle un monto discrecional al gobierno, el margen financiero sea aprovechado para atender a los millones de damnificados. Es decir, autorizar ese endeudamiento, pero direccionarlo hacia la reconstrucción y que al mismo tiempo se acuerde un mandato de mediano plazo para que la deuda sea transparente y dejen de existir manejos contables ficticios. La fracción del grupo parlamentario del PAN reiteró la necesidad de crear un Fondo Nacional de Reconstrucción y aunque reconoció el superávit primario y que las calificadoras regresarán a México, enlistó los temas de preocupación para la fracción. Pero nos preocupa que siga avanzando la desigualdad, que siga subiendo el precio de las gasolinas, que han generado tanta inflación y que a la gente ya no le alcance para nada. Nos preocupa que siga aumentando las tasas de intereses, haciendo muy caro el apalancamiento financiero para cualquier emprendedor. Nos preocupa que siga la corrupción y la impunidad. Finalmente, la fracción del grupo parlamentario del PRI refirió que a la par de la estabilidad macroeconómica, los principales indicadores de sensibilidad en materia de marginación y de pobreza han cambiado en México. Hoy en México tenemos 2.2 millones menos de pobres extremos. Hoy el sector obrero, los trabajadores reciben un salario real mayor en 11% al que recibimos al principio del sexenio. Esto es más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Hoy las tarifas telefónicas han bajado 40% y la luz para los hogares de bajos ingresos también son menores. Al concluir la lista de oradores, el presidente de la mesa directiva, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, dio por terminada la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante el Pleno de San Lázaro. Esta comparecencia tuvo una duración de 6 horas 37 minutos, con un total de 50 intervenciones por parte de los diputados y 26 intervenciones por parte del señor secretario. Como se ha dicho aquí, una vez más se ha cumplido el ejercicio republicano en que el Poder Legislativo pregunta y el Poder Ejecutivo responde.
Así se dio el debate en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde sin lugar a dudas uno de los temas importantes fue el reajuste que se hará con motivo de la reconstrucción tras los sismos y los huracanes que ocurrieron en nuestro país el mes pasado. Le mantendremos informado aquí en el canal del Congreso. Vamos a una pausa y cuando regresemos, con 81 votos a favor de 102 emitidos, la Cámara de Senadores ratificó a Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En un momento regresamos.